Buenas tardes, licenciado y compañeros. El tema a tocar es la NIF 10, Estados Financieros Consolidados. Los integrantes del grupo B2 son los siguientes compañeros. Infografía de la NIF 10. Esta nos presenta los activos, pasivos, patrimonio, ingreso, gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias, como si se tratase de una sola entidad económica. Esta NIF sustituye a la NIF 27 y muestra una diferenciación conceptual entre el estado financiero consolidado y un estado separado. La norma nos habla sobre el control, el poder, rendimiento, la vinculación entre el poder y el rendimiento y la contabilización. También hacemos mención sobre nuestro apartado legal, que es el decreto número 19-2002, instituciones financieras, y lo encontramos en el artículo 60. Definiciones de términos. Control de una participada es un inversor que tiene derechos y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder. ¿Quién toma decisiones? Una entidad con derechos que es el principal o un agente. Entidad de inversión es el que obtiene fondos de uno o más inversores, el que se compromete con sus inversores y el que mide y evalúa el rendimiento. Participación no controlada. El patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente. Controladora. Es una entidad que controla una o más entidades. Poder. El que se le otorga la capacidad, el que dirige las actividades. Derechos protectores. Estos derechos son diseñados para proteger a la participación. Actividades relevantes son aquellas que participan y que afectan de forma significativa el rendimiento. Derecho de destitución son los derechos que priva a quien toma decisiones de su autoridad. Y la subsidiaria son aquellas asociadas, participación en otra entidad, negocio en su conjunto, persona clave, participación relevante, influencia significativa. La NIF 10 en su apéndice B nos muestra situaciones hipotéticas, pero que en algún momento podrían llegar a ser una realidad. Dentro de la guía de aplicación se encuentra la evaluación de control, y para ello, para poder analizar si el inversor realmente controla una participada, se debe de revisar los siguientes aspectos: el poder sobre la participada, la exposición o bien derecho de variables procedentes de su implicación en la participada, y la capacidad del inversor de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos de dicho inversor. Algunos aspectos que también se deben de tomar en cuenta o analizar es el propósito y diseño de una participada, quién realmente tiene la capacidad presente de dirigir esas actividades y quién recibe los rendimientos de estas. También tenemos el poder. Tiene el poder sobre una participada cuando el inversor tiene derechos existentes que le dan la capacidad de dirigir las actividades relevantes. Y por último, la dirección de las actividades relevantes. En algunas situaciones pueden ser de actividades relevantes las que se dan antes y después de que surja un conjunto concreto de circunstancias o de que se tenga lugar un suceso importante. Recordemos que el poder surge de derechos. Así que ahora vamos a hablar sobre los derechos que otorgan poder a un inversor sobre una participada. Dentro de ellos está el que se tenga el derecho de voto, el derecho a nombrar, reasignar o bien cesar a miembros del personal clave de la gerencia y el derecho a dirigir la participada para realizar transacciones en beneficio del inversor. También la NIF 10 nos menciona el derecho sustantivo. Para que un derecho sea sustantivo, el tenedor debe poseer la capacidad factible de ejercer ese derecho. Continuando con el tema de los derechos que otorgan poder a un inversor sobre una participada, también hacemos mención de los derechos protectores, en donde nos indica la norma que están diseñados para proteger las inversiones sin otorgar control sobre la participada, y estos se aplican en cambios significativos de actividades o circunstancias excepcionales. Un inversor que solo tiene derecho protector no posee poder sobre la participada ni puede impedir que otra parte lo tenga.
Asimismo, también hacemos mención del tema de las franquicias, en donde los acuerdos de franquicias, donde la participada es la franquiciada, los derechos del franquiciador suelen estar diseñados para proteger la marca de la franquicia. Esos acuerdos otorgan al franquiciador ciertos derechos de decisión sobre las operaciones de la franquiciada, pero generalmente no limitan la capacidad de otras partes para tomar decisiones significativas que afecten los rendimientos de la franquiciada. Es crucial diferenciar entre la capacidad de tomar decisiones que protejan la marca y la capacidad de dirigir actividades que impacten significativamente los rendimientos de la franquiciada. Derechos de voto. Los inversores tienen la capacidad de poder dirigir con derechos de voto. Así, para la evaluación, pues se basa en varias situaciones y tipos de derechos, los cuales mencionamos a continuación. El poder con una mayoría de derechos de voto, mayoría de los derechos de voto pero no de poder, poder sin una mayoría de derechos de voto, el acuerdo contractual con otros tenedores de voto, derechos procedentes de otros acuerdos contractuales, derechos de voto del inversor y los derechos de votos potenciales. En sí, el poder sobre una participada se va a determinar no solo por la cantidad de derechos de voto que tiene un inversor, sino también por la sustancia de esos derechos y otros acuerdos contractuales que pueden influir en la capacidad de dirigir las actividades relevantes de la participada. El poder, cuando los derechos de voto o similares no tienen un efecto significativo sobre los rendimientos de la participada. Para poder determinar si un inversor tiene poder sobre una participada es cuando los derechos de voto no afectan significativamente sus rendimientos. Es crucial evaluar el propósito y el diseño de la participada y la implicación del inversor en su creación. En relación a la exposición o derechos a rendimientos variables de la participada, para poder determinar si un inversor tiene control sobre una participada es necesario evaluar si está expuesto o tiene derechos a rendimientos variables derivados de su implicación en dicha participada. Los rendimientos variables pueden ser tanto positivos como negativos y dependen del rendimiento de la participada. Vinculación entre poder y rendimiento. Poder delegado. Cuando un inversor con derechos de toma de decisiones evalúa si controla una participada, determinará si es un principal o un agente, y si otra entidad con derechos de toma de decisiones está actuando como un agente del inversor. Agente es una parte dedicada principalmente a actuar en nombre y a beneficio de otra parte o partes, y por ello no controla a la participada cuando ejerce su autoridad para tomar decisiones. La norma indica de quien toma decisiones debe de tomar en cuenta la relación global entre el mismo, la participada gestionada y otras partes involucradas en la participada, en particular todos los factores señalados a continuación para determinar si es un agente. Si el alcance de su autoridad para tomar decisiones sobre la participada. Esto se puede encontrar en los párrafos B62 y B63. Los derechos mantenidos por otras partes se encuentran en los párrafos B64 a B67. La remuneración a la que tiene derecho conforme lo estipulado en los acuerdos de remuneración se encuentra en los párrafos B68 a B70. Y la exposición de quien toma decisiones a la variabilidad de los rendimientos procedentes de otras participaciones que mantienen la participada. Se encuentran en los párrafos B71 y B72. Control de activos especificados. Un inversor valorará si trata una parte de una participada como una entidad considerada por separado y si es así, si controla dicha entidad. Un inversor tratará una parte de una participada como una entidad considerada por separado, si y solo si se satisfacen las siguientes condiciones: los activos especificados de la participada y las mejoras crediticias relacionadas si las hubiera, ya que son la única fuente de pago de los pasivos especificados de la participada. La norma nos indica que se deberá hacer una evaluación continua en donde vemos si la participada y los hechos y circunstancias indican que existen cambios en uno o más de 3 elementos de control.
Esto es decir que el inversor considerará si su evolución de que actúa como agente o un principal ha cambiado. Los cambios en la relación global entre el inversor y otras partes pueden significar que un inversor ha dejado de actuar como agente, aun cuando haya actuado previamente como agente o viceversa. También la norma nos da varios ejemplos. Por ejemplo, en el cual un inversor pueda ganar o perder poder sobre una participada, ya que esta participada tenga derechos y tome decisiones mantenidas por otra parte o partes que anteriormente impedían a un inversor controlar una participación o que esta participación ya haya caducado. Propósito del negocio. Se requiere que en el propósito de la entidad pueda ser invertir únicamente para apreciación de capital o ingresos de inversiones, como por ejemplo dividendos, intereses para alquileres, apreciación de capital. Esto es para que sean distribuidas entre la entidad y otros documentos de la sociedad o corporación que proporcionen evidencia del propósito del negocio, o sea que para qué nuestra empresa o nuestra entidad va a estar invirtiendo en este negocio. Estrategia de salida. Esto es porque no se mantiene una inversión de forma indefinida. También porque hay inversiones de patrimonio que se negocian en un mercado bursátil. Igual estas transacciones se documentarán de la forma en la que se prevé realizar la apreciación de capital. La norma nos da, por ejemplo, unas inversiones de deuda perpetua. También al igual la norma nos indica que esto se debe medir al valor razonable. También nos indica que podemos realizar una inversión en una parte relacionada y esta parte relacionada a su vez tener más inversiones en otras compañías. Continuamos con la fecha de vigencia. Una entidad aplicará esta NIF en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero del 2013. Pueden aplicarlos en periodos anteriores, pero deben informarlo. En la transición, tenemos que una entidad aplicará esta NIF retroactivamente, de acuerdo de la NIC 8, políticas contables y cambios en estimaciones contables. En las modificaciones, tenemos que en septiembre del 2014, la NIF 10 fue modificada por un inversor y su asociada, es decir, un controlador y su subsidiaria. Esto se debe a la necesidad que había cuando había un grupo de entidades. Ya en diciembre del 2015 entra en vigencia obligatoriamente las modificaciones anteriores y se pospuso de forma indefinida por la fecha de vigencia de las modificaciones de la NIF 10 y NIC 28. Continuamos con el ejemplo en la cual tenemos la empresa A, le llamaremos, y la empresa B. En este caso, la empresa A, que es la controladora, pues tiene lo que es el 100% de las acciones de la otra entidad denominada subsidiaria. En este caso, la empresa B tiene un capital de 150,000 conformado por 15,000 acciones valorizadas a 10 cada una, de las cuales la empresa A ha adquirido el 100% de las acciones. Con el ejemplo, recordemos lo que dice la norma, que los estados de situación financiera se deben de presentar por separado. Por eso es que acá tenemos el ejemplo de la empresa A y de la empresa B. Acá en la empresa A, en la cuenta de inversiones tenemos los 150,000 quetzales, que era lo que mencionaba el enunciado de las acciones. Y en la empresa B, en el patrimonio, en la cuenta de capital, tenemos estos 150,000 quetzales registrados. Y ya para finalizar con nuestro ejemplo, tenemos lo que es la transición. Aquí todos vamos a recordar lo que es la hoja de trabajo. Tenemos la columna de la empresa A y la columna de la empresa B. E igual tenemos todas las cuentas. Acá vamos a sumar y restar para tener un resultado en la columna final, en la columna que menciona ahí de consolidado. Esto es a lo que llamamos estados financieros consolidados, porque vamos a tener uno por separado. Aquí vamos a cumplir lo que dice la norma, que al inicio se presentan por separados y al final vamos a presentar uno ya entre todos, un solo estado financiero. Somos el grupo B2 y estamos muy agradecidos por la atención prestada.